El siguiente video no tiene la finalidad de desvirtuar ninguna condición o trastorno. Si te sientes identificado o identificada con alguna de las características que mostraré aquí, te recomiendo encarecidamente consultar con un psicólogo o con tu servicio de salud mental más cercano. El síndrome de Ekbom o delirio de parasitosis, que más que delirio puede catalogarse como un fallo perceptivo, es la sensación de tener insectos caminando sobre la piel sin que estos existan realmente, y esto puede ir desde sentir a un solo insecto hasta alucinar la sensación de muchos insectos, ya sea sobre la piel o debajo de ella. Folie à dos es una fase previa o individual a la histeria colectiva, en la que un individuo contagiará sus delirios o alucinaciones hacia otra persona, teniendo estos una idea o percepción errónea de la realidad que una tercera persona puede descartar. Esto si esa tercera persona no es contagiada también y se convierte en un folie à trois. El TID es un trastorno disociativo que se caracteriza por la convivencia de dos o más identidades bien definidas en un mismo sujeto. Entre sus identidades, estas no pueden recordar la información de los otros, además de que cada una puede poseer un nombre, identidad, personalidad, conciencia, conocimiento y percepción diferentes, llegando incluso a ser considerados los casos de supuesta posesión demoníaca o espiritual. Esto con la mención de que no entran en este trastorno las prácticas culturales aceptadas. El coro o síndrome de retracción genital es un cuadro clínico de ideas delirantes relacionadas a pensar o incluso asegurar que el tamaño del miembro se está reduciendo, llegando incluso a generar ansiedad ante la idea de que éste desaparezca y por consiguiente el individuo muera o pierda su valor en sociedad. De la misma forma, ocurre con una versión femenina pero con el tamaño de los senos. El origen de esta condición es social, cultural y psicológica. El síndrome del miembro fantasma es un fallo perceptivo causado por el cerebro. Esto debido a que nuestro sistema nervioso central cuenta con un mapa del cuerpo humano relacionado al sentido de la propiocepción, que es el sentido que nos ayuda a sentirnos a nosotros mismos. En este caso, al ser amputado algún miembro o parte importante del cuerpo, la persona puede llegar a sentir hormigueos o dolor en la zona donde se supone debería estar su miembro. Aunque guarda una cierta relación con la piromanía, esta parafilia se caracteriza por la obtención de placer meramente sexual solo al incendiar cosas. El trastorno de la identidad corporal es una condición de sufrimiento o ansiedad de las personas que sienten que les sobra un miembro o una parte concisa del cuerpo. Esta situación continuará así hasta que logren amputarse el miembro o parte en cuestión, por lo que algunos, irónicamente, dicen sentirse completos después del procedimiento. Sin embargo, hay casos documentados donde las personas van arrancando partes de su cuerpo, poco a poco llegando incluso a no quedar conformes con la eliminación de un solo miembro. El término apotepnofilia fue desechado pues esta situación no se trata de una parafilia. La necrofilia es una parafilia relacionada a tener relaciones sexuales con personas muertas, ya sea que se dé en condiciones donde el necrófilo sea el autor del asesinato de su víctima, o bien sea solo el vulnerador de cadáveres, incluso en avanzados estados de descomposición. La zoofilia es un trastorno de la conducta sexual, el cual se caracteriza por mantener relaciones sexuales con animales que pueden tener una forma muy vasta, desde animales de ganado hasta especies de granja o domésticos. Y sí,
También existe la necrozoofilia. Las conclusiones las dejaré a tu imaginación. La hemofilia es una conducta sexual de alto riesgo, pues consiste en la obtención de placer sexual en condiciones donde exista sangre, ya sea propia o de la pareja sexual, usando todo tipo de instrumentos para su extracción. Los trastornos psicosomáticos se caracterizan por tener un origen psicológico, en el cual la persona en cuestión tendrá síntomas físicos que no tienen un origen orgánico real, y este estará íntimamente relacionado a la causa específica. Por ejemplo, las enfermedades de la piel están relacionadas a los estados del ánimo, al igual que las enfermedades respiratorias, las cuales suelen aparecer igual cuando una persona no controla el estrés o bien no gestiona de forma adecuada sus emociones, predilectamente hablando de la tristeza. En el caso de la frustración y la ira, pueden aparecer enfermedades gástricas, hepáticas y renales. Las enfermedades psicosomáticas son diversas, pero esto será tema para otro video. El síndrome de Cotard es una enfermedad relacionada a la hipocondria, debido a delirios relacionados a creer que se está muerto o en estado de putrefacción. De hecho, en algunos casos, se han dado confirmaciones de las personas que lo padecen acerca de percibir un aroma a carne podrida. De igual forma, las personas pueden llegar a creer que ya no existen. El insomnio familiar fatal es una enfermedad genética que a cierta edad desencadena un prión que termina por afectar el funcionamiento del cerebro, impidiendo a la persona poder dormir, de tal forma que el individuo estará consciente de cómo poco a poco va perdiendo todas sus habilidades cognitivas y fisiológicas debido a la falta de descanso. Por lo general, la muerte ocurre dentro del primer año de aparición de los síntomas, ya que la enfermedad es incurable y tampoco existe tratamiento para la misma, por lo que la persona termina muriendo de agotamiento. La autofagia es una condición mental en la que por diversas causas la persona que lo padece tiene la manía incontrolable, en muchos casos, de comerse a sí misma, arrancando pedazos de piel o músculo en diversas ocasiones. La afección tiene un origen desconocido, aunque se apunta principalmente al origen psiquiátrico y psicológico. La licantropía clínica es una condición delirante en la que las personas aseguran que pueden transformarse totalmente en animales, como lobos o conejos. Aquí debemos hacer una diferenciación de los elementos culturales, ya que estos no son contemplados en esta situación. El síndrome de Kluver-Bucy es una condición relacionada a la extirpación o daño de ciertas áreas cerebrales, lo que causa que la persona actúe de forma muy explosiva, teniendo episodios de succión o tocamientos, incapacidad de procesar estímulos, hipersexualidad, bulimia, entre muchos más síntomas. Sin embargo, esta condición se ha visto en pacientes con herpes, encefalitis y Alzheimer. El trastorno de la personalidad antisocial es una condición que se da desde la infancia, como un problema de la conducta, pero que poco a poco evoluciona hasta que el individuo empieza a sentir atracción hacia vulnerar los derechos y la integridad de las demás personas, casi a tiempo completo. Por lo general, este tipo de personas suelen ser impulsivas, irritables, agresivas y con poca habilidad para planear con antelación. Las consecuencias de este trastorno desembocan muchas veces en actos criminales donde se tienen víctimas fallecidas. El síndrome de Takotsubo es una condición cardíaca en la que se tiene alta susceptibilidad a infartos al miocardio, esto debido a situaciones de alto estrés emocional, como por ejemplo una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido. Y sí, estamos hablando de que una tristeza puede causarte la muerte.
El síndrome de huésped fantasma es una condición que conlleva la presencia de delirios e incluso alucinaciones relacionadas a la presencia de entes sobrenaturales dentro del hogar o lugar en el que se está habitando. Por lo general, nacen de un evento traumático o experiencia mal procesada por la mente. Sin embargo, la situación genera sentimientos de ansiedad y miedo. El brote psicótico es una condición psicológica en la que la persona que la padece tiene episodios de alucinaciones o delirios que lo sumergen en sentimientos profundos de miedo y ansiedad, a veces acompañados de sentimientos de muerte inminente o bien desequilibrio de las conductas, ya que la persona no las puede controlar, pues ha perdido momentáneamente el contacto con la realidad. Todos somos susceptibles a sufrir alguno, ciertos tipos de personalidad con más probabilidad que otros, pero la estadística nunca será cero. La psicopatía es un trastorno mental relacionado a las conductas sociopáticas, pero con muchas diferencias con el trastorno de la personalidad sociopática. Los psicópatas son personas meticulosas, narcisistas, hedonistas y en muchas ocasiones inteligentes. A diferencia de lo que nos muestran los programas de televisión, un psicópata tiene la facilidad de cometer uno o más crímenes sin ser atrapado, a menos que esté en su plan hacerlo. Además de que casi siempre tienen una finalidad o morbo específico por ciertas prácticas individuales que buscan en sus víctimas para satisfacer esos mismos impulsos o ideas. Actualmente se sabe que los psicópatas viven y conviven con la sociedad y que su incidencia podría ser bastante alta, ya que los psicópatas que conocemos son aquellos que se dejaron atrapar o en cuyo plan de crimen estaba pactado dejarse atrapar por las fuerzas de la ley. La demencia espacial es un cuadro clínico que puede ser desarrollado por los astronautas. La causa se debe a la ausencia de gravedad que genera problemas de circulación en la sangre que llega al cerebro, dañando la sustancia blanca y la glándula pituitaria, además de la exposición a la radiación. Al igual que una demencia normal que involucra síntomas como enojos constantes, pérdida de la atención, problemas de la memoria y la inhibición de la conducta, se puede generar más síntomas aún no estudiados por la ciencia, pero que son importantes de resolver si queremos alguna vez empezar viajes de colonización a otros cuerpos celestes. Y hasta aquí ha llegado el iceberg del día de hoy. Si te gustó, regálame un like para que el algoritmo lo tome en cuenta. Comparte mi video para ayudarme a hacer crecer esta comunidad y no olvides suscribirte para estar atento en mis próximos videos. Dale like a la campanita para que no se le olvide a YouTube notificarte de mis nuevas subidas. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.